siguiendo con la misma línea del primer aporte, digamos así, vemos que la neuropsicología cognitiva ha hecho grandes aportes a la neuropsicología de la educación. Aquí ya hemos mencionado varios autores, como Ellis, como Porteño, como Vandala, pero vamos a centrar muy bien en Jerry Dollor. Jerry es considerado como el modularidad de la mente, ¿ya? Y que él dice que el cerebro es un sistema de procesamiento y a la vez de información. También nos dice que hay 3 etapas y esas 3 etapas es el procesamiento de la información, donde se acelera el encéfalo y es un análisis perceptivo. Aquí entramos al otro procesamiento que es de carácter serial, que facilita el almacenamiento de la información, o sea, que lo distribuye, lo va distribuyendo a esos circuitos, a esos canales para que pueda llegar, y que también hay un procesamiento de salida, ya cuando se absorbe todo, ya cuando, digamos, se estructura esa información, sale. Entonces nos está diciendo que hay de entrada, hay de llegada y hay de salida, como los puertos. Entonces, en ese orden de idea, también nos habla que hay unos principios de la educación y la neurociencia, que de igual forma es una mayor frecuencia de respuesta que nos conlleva a dar aportes de investigaciones, ya tanto a la neurociencia como a la neuropsicología, y que conlleva también a ese interés del ámbito pedagógico para tal efecto de los, digamos así, de los procesos fundamentales que llevan de la enseñanza al aprendizaje. Como tal, también podemos ver que hay una perspectiva cerebral. Aquí Caicedo dice que los ambientes cognitivos es la capacidad de aprender de toda la vida. Dice que el cerebro cambia permanentemente de experiencia. Aquí lo que utiliza, digamos así, la lógica y la razón para coordinar y para crear y para hacer. Y que tanto en los estudiantes como en los padres o en el ser humano, el individuo, hay cambios significativos. Y dentro de la misma hay un aprendizaje del cerebro con la inteligencia múltiple. Aquí Sousa dice que la neurociencia educativa es mente, es cerebro y educación, y que en esta pues se clasifica el aprendizaje auditivo. También podemos decir en el tema de las inteligencias múltiples, esto es un tema muy tocado en lo que se llama programación neurolingüística. Aquí habla de los tres lenguajes, el auditivo, el visual y el kinéstico, ¿ya? Tiene que ver con digamos, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Esto es un consecutivo también de nuestro aprendizaje. También hay unas implicaciones de la educación en la neurociencia. Aquí Hansen dice que aquí hay un periodo crítico y que esos periodos pueden producirse a una adquisición cierta de destrezas y habilidades de las conductas, capacidades en el entorno familiar, y también debe haber un acompañamiento especializado, ¿ya?, para esas etapas escolar inicial, digamos, donde está el déficit de habilidades al desarrollo del ser humano. Está el habla, la audición, las habilidades sociales, etcétera, etcétera, etcétera. También hay una intervención en la neuropsicología de la educación. Aquí vuelve y retomamos, mire que aquí vuelve y retomamos a Luria. Luria, ella dice que hay 3 bloques. Esos 3 bloques, el primero dice que está la activación y la óptima de la corteza cerebral,
que es la necesaria de atención al desarrollo madurativo. En el segundo bloque ella habla del input, que es la entrada a la información por los sentidos elaborados. Mire que aquí no están hablando de esos sentidos sensoriales. Digamos, está la parte visual, el auditivo, el táctil, está también el olfativo, etcétera. También en el tercer bloque ella dice que hay una programación de control de las actividades, ¿ya? En las regiones frontales. Mire que ella nos está hablando aquí más de una manera más centrada y más estructurada, ¿ya? Más profunda, digámoslo así. Y que Nuria considera que estas regiones cerebrales tienen una amplia conexiones en diferentes sectores de la corteza, estructurales y focales también, y que hay una prevención dentro del aula de Clausel. Aquí el autor Roman y Gallego del 94 nos habla que el ACRA es un instrumento que se publicó de manera castellano, inspirado para los principios cognitivos y procesamiento de la información, y que hay unas escalas. Él dice que hay 4 escalas, que es la evaluación, ya, la estrategia, la adquisición, la codificación, ya, la recuperación de la información y el apoyo del procesamiento. Mire que no estamos ajenos, todos hacen referente que hay una entrada, hay un proceso y hay una salida. O sea que todo va en la línea de aprendizaje y la enseñanza y el aprendizaje, digámoslo así. Ahora bien, dice que hay un aporte de la neuropsicología educativa y que hay una convivencia escolar. ¿Y cómo vamos a mirar dentro de esa convivencia escolar a través de la neuropsicología educativa? Pues aquí Salovey y Mayer nos plantea que quienes señalan que hay cinco capacidades que constituyen la competencia emocional y las relaciones de la convivencia del aula bajo el desarrollo de la neuropsicología de la educación, y que por ende reconocer las propias emociones, saber manejar esas propias emociones, utilizarlas, esos potenciales, y saber poner en lugar las demás. Crear, por último, las relaciones sociales que nos establecen esas relaciones interpersonales. De hecho, hay ese manejo de convivencia, de cómo el docente, de cómo el profesor adquiere el compromiso, ¿ya?, para poder establecer parámetros y para establecer mucha, ¿cómo se dice?, estrategia dentro de una aula de clase. Y mire que no ajeno a esto, mire que dice que hay una relación entre la pedagogía y la neuroeducación. Vuelve y tomo como a Caicedo, que me parece un referente mucho en esto, que dice que y él toma como referente también al profesor Francisco Mora, que es graduado de la Universidad Complutense de Madrid y en la parte de la neuroeducación. Y él dice que la construcción de un puente de la neurociencia es la básica y la aplicación de la educación para armonizar las metodologías y enseñanza a los profesores, y que cada de ellos tener su técnica, una técnica de aprendizaje para los alumnos. Y que también hay una posibilidad de un sistema educativo, ¿ya?, y que solo para reconocer el profesor el día a día debe permanecer en contacto directo con el alumno de aula de Clausel. Siguiendo con Caicedo, él nos dice que hay un modelo neuroeducador. Ese concepto a que nos conlleva. Este término yo lo he escuchado mucho en la parte de la neurodidáctica, como el neuroaprendizaje también y la neurodidáctica aportan a la neuroeducación
neuropsicología de la educación. Aquí Blanco dice que la neurodidáctica es una rama de la pedagogía basada en las neurociencias y que otorga una nueva orientación a la educación y que tiene un propósito de diseñar estrategias didácticas, metodológicas y eficientes que promuevan un mayor desarrollo cerebral o un mayor aprendizaje en términos de los educadores. Bueno, este tema yo lo he escuchado mucho en la neurodidáctica, cuando hablas de esos currículos, digamos, neurocurriculares. Ya, aquí es una nueva apuesta, una nueva escena, digamos, donde en la parte el neuroeducador y además conjunto con ese estándar educativo dentro de las instituciones, y aquí también tiene que ver mucho lo que es el Ministerio de Educación, cómo vamos a evaluar esos niños. Hoy esa propuesta de neuroeducador, esos neurocurrículos que ya no conlleva a esas, digamos, esos currículos tradicionales que en efecto pues en su momento fueron un aporte supremamente grandioso para la parte educativa, ya, para las instituciones educativas. Pero aquí nos están dando una puesta en escena, y esto lo habla mucho la neurodidáctica, de nuevo el neuroeducador. El neuroeducador ya no se puede basar más en sus experiencias propias, tiene que dejar que el alumno en el aula de clase tenga sus propias percepciones. Ya no se puede, como digar, someter al alumno de cierta manera de lo que impone el educador. ¿Ya? Hay que darle nuevas estrategias, elementos al muchacho. Y que para eso, como decía, en el aprendizaje múltiple, tenemos unos lenguajes, y esos lenguajes son los que nos identifican cada uno como seres humanos. Porque yo no puedo oír, no puedo escuchar, pero no me puedo relacionar con el lenguaje kinésico, pero está el artístico, está el musical, está el cultural. Entonces toda esa gama de estructura, ya, de sistema que se ha creado dentro de los lenguajes, eso es un aporte muy, digamos así, satisfactorio hoy para la nueva neuropsicología en la educación, ¿ya? Y ese nuevo neuroeducador. Entonces, de cierta manera, es un aporte grandísimo. Y que se ha hecho dentro de este proceso de estos dos temas, es uno solo, pero lo he clasificado en dos. Pero uno quiere como decir, de manera de conclusión, voy a tocar un poco lo que es, para retomar del primer punto, digamos, el primer trabajo, lo que es la mayéutica de Sócrates. ¿Por qué hago? Me preguntarán, ¿por qué ella habla de la mayéutica si el trabajo que estamos haciendo es neuropsicología en la educación? Sí, tiene que ver algo, ya. Tiene que ver muchísimo, porque Sócrates toma este punto de partida porque la madre de él era partera. Para muchos ya saben que es partera. Para los que somos de la costa pacífica, como Buenaventura, Tumaco, Nariño, Guapi, etcétera, etcétera, pues utilizan el término de parteras porque es una manera empírica y tradicional, ya, del ejercicio de la medicina, de aportar a esas mujeres. De hecho, me quito el sombrero porque son unas mujeres berracas y con sus conocimientos empíricos daban luz, daban un nuevo cielo. A eso me refiero cuando Sócrates saca este término de la mayéutica, porque la madre era partera. Entonces él miraba todo, que ella era la partera del pueblo en ese entonces, y que para llegar y conseguir a un médico ya era muy costoso y era muy lejano. Entonces él mira que la madre a cada rato llega mujeres embarazadas y da un nuevo ser, un nuevo nacimiento, es una nueva vida. Entonces él dice, aquí hay un nuevo conocimiento, y era las neurociencias. Es más, lo hizo el mismo Jesucristo, ya. Lo hizo el mismo Jesucristo, y Jesucristo fue el pionero de las neurociencias. Aunque nosotros tenemos muchos autores que estamos hablando dentro de estos procesos
¿ya? Y dentro de este tema que es la neuropsicología de educación, pero Jesucristo fue el pionero de la neurociencia, aunque no lo queríamos ver. ¿Por qué lo digo? Porque él, a través de sus parábolas, él reunía a mucha gente y la gente lo acudía, pero él tenía ese sentido, ya, ese sentido de evangelizar, de que ese mensaje llegara, ya, entrara y saliera para transformar al ser humano y para hacer cambios dentro de la misma comunidad. Entonces, desde ahí empieza la neurociencia. Recordemos que Jesucristo es tecnología, es información y es ciencia. Jesucristo es ciencia. Retomo ahora la mayéutica de Sócrates. Sócrates, cuando ve que la madre empieza a dar esos frutos de que hace un nuevo ser, ya él dice, aquí hay un nuevo conocimiento, un nuevo ser, ya, y el nuevo conocimiento es la neurociencia, que en su efecto de todo hace un engranaje ya satisfactorio para hoy, que la neurociencia, digamos así, que es el conjunto, y las demás hacen parte de ese conjunto y que lo volvemos una intersección interconjunto. Entonces, esa es a manera de conclusión y a manera de introducción de cómo la historia, ya que la retomamos con Jesucristo, ya la llevamos a los periodos, digamos así, evolutivos, ya, y entre ese nuevo nacimiento, ya, ese nuevo conocimiento. De forma, la partera hacen un buen trabajo y cosas que no se reconocía, algo que estaba empírico, pero es algo tradicional, algo de una comunidad, algo de un pueblo, pero hoy vemos que junto lo empírico y lo tradicional se une a la ciencia, que hoy hacen parte la medicina científica y la medicina tradicional. Entonces ese es el nuevo conocimiento que se le está dando hoy día a la neurociencia, y por eso escuchamos muchos términos: neuroconexión, aprendizaje y todo lo que lleva neuro. Entonces es el nuevo conocimiento, nuevo, un cambio, una transformación. Hoy hago énfasis y cierro este tema ya con esta conclusión, ya que la neurociencia es un parir de sabidurías, de tradiciones, de conocimiento, pero que estaban ahí, eran empíricos, pero que a la vez pertenecían en unos periodos ya evolutivos de nuestra vida, ya, pero dio a luz. Y hoy por hoy nosotros debemos estar pues satisfechos, grandes, porque estamos transformando, se están transformando cosas, hoy cosas que antes la gente estaban ahí, pero hoy día las estamos sabiendo. Entonces, de antemano, muchas gracias a todos.